Buenas tardes. Hoy les voy a hablar de epistemología. Cuestión fundamental. Ortega parte del hecho de que hay conocimientos o aprehensiones que tienen sentido para nosotros y por el cual decimos que esos conocimientos tienen un logos, constituyen un episteme. Lo que no tiene sentido es diseñado como mera creencia, conocimiento opinable o subjetivo. La línea divisora entre una teoría científica y no científica está ahí. La primera tiene un discurso con un sentido lógico y la segunda no. La cuestión fundamental de la epistemología es el cómo se fundan los conocimientos que consideramos verdaderos frente a los que solo son creencias. Estos no hay por qué considerarlos necesariamente como falsos, solo que se basan o se fundan en presupuestos subjetivos tradicionales o simplemente no analizados racionalmente o acríticos. Enfoques epistemológicos. Miguel señaló que la ciencia normal es aquella que está regida por un paradigma que establece las reglas para legitimar el trabajo dentro de esta ciencia. Así, la comunidad científica se dota de un paradigma que se utilizará para el desarrollo de la ciencia. Evidentemente, antes de llegar a la ciencia normal, lo que había al principio era una presciencia. Sin embargo, también menciona que se tendría que hablar más bien de la multiplicación tanto de las teorías del conocimiento como de paradigmas. Asimismo, refiere que el paradigma va a constar de una serie de orientaciones, teorías, métodos, objetos de estudio y problemas de investigación que una comunidad científica de una época determinada considera válidos. Jaramillo explica las diferentes definiciones de epistemología abordadas por Piaget, Severio, Osorio, Morán, Rixi, entre otros. Asimismo, señala que se puede esbozar que la epistemología tiene por objeto ese conocimiento que se soporta en sí mismo o que soporta alguna disciplina en su especificidad, lo que la sustenta como tal, su esencia, sus alcances y límites en su acepción interna propia de la disciplina y externa, su influencia en el contexto social que no es un sistema dogmático conformado por leyes inmutables e impuestas, sino que más bien es ese trasegar por el conocimiento científico que se mueve en el imaginario de la época, las reflexiones sobre el mismo y el quebranto o crisis de las normas que sustentan un paradigma en particular propio de una comunidad científica. Cada bit parte de desglosar la epistemología evolucionista y a la no adaptacionista para generar una discusión entre ambas, obteniendo como resultado el concepto de causación descendente acuñado por Donald T. Campbell. Menciona que en la epistemología tradicional se ha concebido que el conocimiento es una relación entre un sujeto que conoce y algo conocido o algo conocible. En cambio, caso se trata del mundo tal y como es. Según esto, los racionalistas y empiristas conciben esta relación de conocimiento como una relación directa, ya sea que se logre a través de los sentidos o a través de las ideas innatas de la razón. Añade además que la epistemología evolucionista es una rama de la epistemología naturalizada, en el sentido en que apela a las teorías científicas para analizar y comprender el problema del conocimiento. No obstante, su marco teórico no es único. Para la epistemología evolucionista, el proceso del conocimiento no puede entenderse como algo instructivo ni inductivo, sino como un proceso de ensayo y error, que parte no de observaciones, sino de problemas. Para el sentido común científico, es obvio que solo se conoce una parte infinitesimal del universo, que hubo épocas incontables en las que no existió ningún conocimiento y que probablemente habrá incontables edades futuras sin conocimiento. Cósmicamente y causalmente, el conocimiento es un elemento sin importancia en el universo. Una ciencia que omitiera mención de su ocurrencia solo padecería, desde el punto de vista impersonal, de una insignificante imperfección. Bertrand Russell publica en los últimos años del siglo XIX los fundamentos de la geometría y ahí usa la palabra epistemology como la teoría de la ciencia. El libro de Russell se traduce poco después, en 1901, al francés, y aparece ahí la palabra epistemologie, que según el diccionario histórico de la lengua francesa es el punto de partida del uso de la palabra epistemología como distinta a la teoría general del conocimiento que había sido edificada por los filósofos.
Quien nacionaliza el término epistemología que va a pasar al español como epistemología es Meyerson. El libro publicado poco después de Meyerson, Identidad y Realidad, comienza su prólogo diciendo: me voy a ocupar de la filosofía de la ciencia o epistemología como hoy empieza a usarse. Es ahí el momento en el que aparece una epistemología como teoría de la ciencia, distinta a la que la filosofía especulativa da como teoría del conocimiento. Entonces, a partir de ese momento, se hace necesario distinguir entre una teoría del conocimiento, que podríamos llamar teoría del conocimiento común, y una teoría del conocimiento científico, que sería la epistemología. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias.